Hola a todos y bienvenidos. Hoy haremos un vestido de película de época, mm, como este, inspirados en Downton Abbey. Entonces, comencemos. Primer paso, traje de dama antigua con material reciclable. Para economizar, usaré este t-shirt. Al probármelo, marqué las modificaciones en la manga y solo en la parte delantera del cuello para hacerlo más fácil. Ahora, fíjate bien cómo meto una manga dentro de la otra e igualo las costuras del hombro y la del costado. Lo acomodo y corto el nuevo escote. Corto también las mangas por la línea marcada. Cosemos y planchamos el escote. Al doblar las bastas en las mangas te va a quedar así, pero es normal porque las mangas se van angostando hasta llegar al puño. Que no te gusta, bueno, no te gusta, pero no se va a notar. ¿Te acuerdas de esta cinta adhesiva doble cara que te la mostré en el video de cómo forrar tu chaqueta? Bueno, aquí también la utilicé. Me vuelvo a poner la blusa y marco el tamaño del triángulo que va en el pecho. Si te estás preguntando, ¿por qué no corto el triángulo de una vez por todas? La respuesta es, quizás vuelva a reciclar esta blusa, así que mejor lo doblo para adentro. Hasta aquí hemos terminado con la blusa. Ahora trabajaremos con la gasa. Hacemos el molde en papel de la pechera, pero ten en cuenta en respetar la curva del escote y luego lo cortas en la gasa. Primero hilvanas la curva para que al pasar la máquina sea más fácil. Ahora el molde en papel de la manga. Mira que la manga va a estar sujeta con la misma costura de la basta. Así que la pieza viene desde arriba aumentándole unos 8 centímetros y algo más para la bastita. Abrimos el molde y le hacemos unos dobleces. Medimos aquí y tiene que tener la medida del antebrazo, más costura, claro. Por este lado tiene que casar con la manga. Por lo tanto, nos queda un molde no recto, sino con una curva. Lo cortamos en la gasa y como en la pechera, hilvanamos la bastita y cosemos. Viene la parte más interesante, los ojales. Pero no te preocupes que aquí todo se hace fácil, sencillo, económico y hermoso. Tomamos la cinta de doble cara. Sí, sí, esa, la de las bastas. La planchamos en la blusa, luego le sacamos el papelito y le pegamos la gasa. ¿Has visto mi alfiletero? Es una manualidad de mi hijo cuando era pequeñito. Si has visto alguno de mis videos, sabrás que decoro con algunas manualidades de mis hijos. Bueno, volviendo aquí, una vez pegada la greca en el delantero, usaremos la cinta de carrocero o pintor para marcar dónde irán los ojales. Yo hice los ojales encima de la cinta de pintor y me salieron hermosos. Le cosemos los botones y eso es todo. Las mangas.
Aquí me enfrenté a un problema. La blusa tiene los hombros caídos, así que no se veía bien ponerle la greca al contorno de la sisa, como en el modelo original. Así que se me ocurrió ponerla de esta forma. La greca continúa rodeando el cuello y baja por la otra manga. ¿Qué te parece la idea? Déjame tu comentario. Puse un cartón por dentro para poder hilvanar la greca, sin temor a que se cosa con la espalda. Aquí se me presentó otro dilema. En el modelo tiene una greca, pero yo tengo los brazos rellenitos y no me interesa llamar la atención en esa zona. Por eso lo dejé tal cual. Segundo paso. ¿Cómo hacer un vestido de dama antigua? Preparamos el molde de la falda. Partimos de un ángulo recto. Esta es la línea de la cintura. Para arriba tiene aproximadamente 6 centímetros más uno de costura. Aquí viene doblada la tela. Mido un cuarto de cintura más 2 centímetros de pinza y 2 a 3 centímetros de costura para ir a lo seguro. De la costura al centro buscamos la mitad y dibujamos las pinzas. Para abajo unos 8 centímetros a 12. De la cintura para abajo marcamos la altura de cadera, que generalmente es entre 24 y 25 centímetros. Tomamos un cuarto de nuestra cadera y le aumentamos las costuras. Prolongamos esta línea hasta el piso. Para darle vuelo, aumentamos al costado unos 10 centímetros máximo y le subimos de 3 a 5 centímetros para que no cuelguen picos en los costados, haciendo una ligera curva abajo. Como no trae pretina, le haremos vueltas. Doblamos las pinzas y dibujamos lo que serían nuestras vueltas. Estas saldrán un poquito arqueadas. Para la espalda hacemos el mismo procedimiento, solo variamos en la profundidad de la pinza. Eso depende de tu cuerpo. En el centro de la espalda tienes 5 centímetros de costura, donde irá el cierre. Y finalmente copiamos el costado delantero. Cortamos y cosemos. Las vueltas tienen una entretela adhesiva y le pasé un pespunte al borde. Este sirve para que no se escape con el movimiento el color negro, aunque la vuelta debería ser del mismo color de la falda. Observa cómo he cosido aquí. Más adelante lo tendrás claro. Recuerda que tienes que pasarle zigzag o remalle por todos los cantos. Con la entretela y la tela negra haremos un seguro para colocarlo aquí. Y así queda. Para que el cierre no se mueva al coser, le pongo la cinta de pintor a los costados. Y una vez que sé el largo que necesito, le hago un atraque aquí. Y en la parte de abajo, para tener más comodidad con el movimiento, luego de fijar bien con la plancha, le hago un atraque y lo descoso. Aunque terminé haciendo una costura por el borde porque hace mucho frío. Para la basta no hay misterio. Usaremos la cinta doble cara para bastas.
Ojo, me había olvidado de comentarles que previamente había marcado con la plancha el centro delantero para colocarle allí una greca. Tercer paso. Vamos a doblar el cuello cafarena hacia adentro y vamos a coser por la misma costura. En los puños meteremos 1,5 centímetros para que quede más pegado. Ahora una información súper importante. ¿Te acuerdas cómo cosí la cintura? Pues esta es la manera más fácil de entallarla a tu cuerpo. No sabes lo tedioso que es coser y descoser hasta que quede perfecto. Y aunque no lo creas, este pequeño detalle hace toda la diferencia. Espero que este video te haya servido de inspiración. Recuerda suscribirte, darle like y comentar, que esa es mi única motivación. Nos vemos, cuídate mucho, chao.